Calderón y Margarita Zavala crecieron sus carreras políticas al amparo del PAN, hasta llegar a la presidencia en el caso de Calderón. Pero cuando Zavala pensó que era su turno, Ricardo Anaya se quedó con la candidatura. Los Calderón Zavala renunciaron al panismo y el PAN sufrió la mayor derrota de su historia. El fin de semana, Fernando Rodríguez Doval llamó a los Calderón Zavala a regresar. ¿Es la mejor estrategia para construir una oposición fuerte? ¿Sostiene el panismo la invitación tras la detención de Genaro García Luna? Veamos el contexto. El Partido Acción Nacional tiene las puertas abiertas para los Calderón Zavala. El secretario de Estudios y Análisis Estratégico del PAN, Fernando Rodríguez Doval, invitó a Felipe Calderón y Margarita Zavala a regresar. En octubre de 2017, Margarita Zavala renunció a 33 años de militancia por diferencias con Ricardo Anaya, que obstaculizó su postulación a la presidencia. Un año después, Calderón tomó la misma decisión, señalando que el partido estaba controlado por un grupo. En enero pasado, el matrimonio solicitó al Instituto Nacional Electoral el registro de un nuevo partido político para competir en las elecciones intermedias de 2021. México Libre utiliza la estructura de la Asociación Civil Libertad y Responsabilidad Democrática, constituida por Zavala en 2018 para impulsar su candidatura presidencial independiente. Zavala ha dicho que el nuevo partido no tendrá al expresidente ni a ella como eje principal. Doval señaló que si logran conformar el nuevo partido, el PAN no los verá como rivales. En vísperas de la celebración de los 80 años del PAN, su actual dirigente Marco Cortés informó que buscó a Zavala, que rechazó regresar a ese partido. Punto y contrapunto. Bueno, no es noticia que los Calderón Zavala están un poco dolidos por el tema de Ricardo Anaya todavía. Sin embargo, considero que la lectura del PAN fue un poco no tan acertada al tratar de incluirlos e incluirla para que sumaran a sus filas después de que Vicente Fox pues parece que no hizo lo suficiente, ¿no? Entonces me gustaría empezar por este lado con Viridiana, que estabas hablando un poco hace rato relacionado más con el PAN también, ¿no? El tema de Calderón, que creo que es importantísimo para definir el rumbo de lo que se llama hoy Partido Acción Nacional. Sí, bueno, para empezar, no me parece que no sea una decisión acertada. Más bien me parece que esta de llamar públicamente el PAN a los Calderón Zavala es una decisión inoportuna, ¿no? Porque me parece que se ha demostrado que el PAN o la oposición o la llamada oposición buscan solo sumar, ¿no? Buscan sumar números. Sin algún eje ideológico o sin alguna posición clara respecto al gobierno, ¿no? Incluso muchas personas dicen que no tenemos oposición, ¿no? Yo me uniría a esas personas que sostienen que no existe la oposición en México. Vienen de descalabro tras descalabro tras descalabro y no se han erigido como no han tenido una postura clara respecto al gobierno. Por otra parte, me parece que yo creo que el PAN no tendría ningún empacho en una vez dicho lo de García Luna, todos los vínculos que tiene con Felipe Calderón, las investigaciones que seguro se van a abrir también para ellos. También las investigaciones que se van a abrir también para ellos. Bueno, sí, tú dijiste que derivado de la del Chapo se abrió la de García Luna, entonces pues haz de cuenta, piensa así. No van a tener empacho en sostenerlo. Ahora bien, el Partido México Libre que impulsan Calderón y Margarita para seguir viviendo del erario y tiene ya 195 asambleas distritales de las 200 que son requisito para formar un nuevo partido, ¿no? Les faltan 5 y tienen todavía algunos meses para lograrlos. La verdad es que espero que la gente, independientemente de que todo el mundo es libre de ejercer su participación política desde donde sea y cumplen los requisitos constitucionales para poder formar el partido, espero que la gente pueda tener la visión y toda la información para saber que va a un partido que están fundando unas personas presuntamente implicadas en uno de los mayores crímenes de Estado que ha cometido, que es el que platicamos hace rato. Entonces, recalco, quiero cerrar hoy en la columna, bueno, ayer, la columna de Salvador Camarena estuvo muy buena y cierra él diciendo que casi nadie, es más, lo voy a leer. Felipe no podrá convencer a nadie, salvo a un irrelevante puñado de leales, que él no supo los malos pasos de su enjuiciado y cercanísimo excolaborador. A nadie, menos a México. Adiós Calderón, y hunde las posibilidades de resurrección del político que pretendía regresar. Bien. Ese es mi comentario. Alfredo, tú que no te consideras parte de la oposición, ¿qué opinas acerca de la lectura que se tiene sobre el PAN y sobre los Calderón Zavala, que entiendo no son, pues, no te caen tan bien, ¿no? Yo quisiera que lo que dice Salvador Camarena y lo que se ha dicho mucho en las últimas horas respecto al fin de los Calderón fuera cierto.
Y eso debería de ocurrir en un país, una democracia normal y funcional. La verdad es que México no es un país normal y tampoco es una democracia tan funcional. Yo lo que veo es que Felipe Calderón ha estado siendo esa figura que Andrés Manuel ubica todas las mañanas como un opositor o como un enemigo, como un adversario. Y él ha provocado mucho eso. Él ha fortalecido mucho el discurso de Calderón y la base de muchas personas que quiero pensar o pienso están en México Libre y en esta oposición que se muestra a veces en marchas, como la de hace 2 semanas y demás, porque seguido mete a todas las personas que están en desacuerdo con él al mismo costal. Es capaz de decirle a defensores de derechos humanos que no tienen nada que ver con el panismo, que son parte de esos viejos tiempos, de esa canasta que ya pudrió todos los huevos. Entonces, creo que el presidente López Obrador ha sido muy responsable del fortalecimiento del calderonismo, de tener a Calderón todos los días respondiendo porque lo interpela desde su púlpito, y es un fenómeno que no le parecía importar. Pero es que hay que nombrar culpables también, ¿no? ¿Cómo? Creo que hay que nombrar culpables. Yo creo que, un momento en por la supuesto, historia, un sexenio simbólico en el que hay yo que estoy de acuerdo. señalar quiénes fueron. Mi punto es que cuando metes a todas las personas que no simpatizan contigo, que no necesariamente eran calderonistas o panistas, en ese costal, algún flujo importante de personas, opositores que no están de acuerdo con López Obrador, se va naturalmente allá. Entonces, yo lo que digo es, Andrés Manuel ha sido o ha fortalecido ciertamente esa oposición calderonista al meter a todo mundo en el mismo costal. Yo también creo ya que lo que vamos a ver va a ser muy interesante, porque pongan ustedes que México Libre se consolida. Vamos a ver muy seguramente a un presidente que va a ir a comparecer a las cortes estadounidenses, a raíz de lo que hablamos en el bloque anterior. Un presidente que a lo mejor se va a evidenciar mucho de lo que todavía no sabemos ciertamente, pero que ya empieza a salir ahí como una presunción. El hecho de que en la misma carta, volviéndolo de hace un rato, Felipe Calderón diga que la relación con Estados Unidos siempre fue buena, siempre fue óptima, que es lo que también dicen muchos de los que han defendido o han matizado lo que sucede con García Luna, también revela el hecho de la cooperación que había ahí. García Luna estaba buscando la naturalización para ser ciudadano norteamericano. ¿Mande? ¿Y crees que no está conectado? Eder, Sí. Ya van 3 contrapuntos, creo que ya podría exponer el ¿coincides? punto. Es que Eder levantó la mano primero. Yo también. Compañera Ana. ¿Coincides en que lo que decía Lecona hace un rato acerca de es el deber del presidente Andrés Manuel López Obrador hablar de lo que pasó el sexenio pasado, vislumbrar la verdadera historia de lo que fue la guerra contra el narco y ponerle nombre, y que ese nombre sea Felipe Calderón? En varias ocasiones, yo creo que son varios los nombres, pero el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto son 2 de los más visibles y de los más importantes, porque por supuesto que tenemos que dar un contexto de por qué estamos como estamos y hacia dónde queremos ir resolviendo y cambiando la ruta a la que ellos nos llevaban. Sobre el tema, a mí me parece muy interesante. Yo no coincido con Viri en el sentido de que ojalá que no logren su registro este partido. Ojalá que lo logren y ojalá que la ciudadanía califique ese sexenio de Felipe Calderón y ese grupo los califique electoralmente, porque esa va a ser otro medidor. Buenos resultados va a ser otro medidor para saber cómo la gente ve realmente al calderonato. Y yo creo que en el sentido del calderonato, un poco lo que decía Alfredo también, cuando el panismo le está haciendo la invitación a Calderón y a Zavala, en realidad está hablándole a la base social de ellos. ¿A qué le están apostando? Pues precisamente a que se van a desfondar, y sobre todo ahora, a partir de esta crisis, y entonces esa base, poca o mucha que tienen, se puede jalar hacia las filas del panismo. La estrategia de esta insípida y cada vez más débil oposición es hacer un bloque unificado que llegue al 2021 a competir en lo local para enfrentarse a Morena. Esa es la estrategia que están llevando a cabo y por eso es que están haciendo este llamado. Sí creo que les va a ser contraproducente haberlo hecho 3 días antes de la detención de García Luna, porque lo que demuestra es, lo que podemos inferir es que muchos de esos panistas que ahorita sí se quedaron en el PAN, también se vieron beneficiados de ese proceso que ahorita está siendo juzgado en tribunales. ¿Tú coincides, Ana, en esta lectura sobre los panistas? ¿Tú que eres que panista? No, mira, después de 3 contrapuntos creo que voy a exponer muy bien mi punto. A ver, el tema, voy a corregir la entrada.
Zavala no pensó que era su turno cuando le tocaba ser candidata. Acción Nacional es un partido profundamente democrático. Llevamos 80 años construyendo la democracia en la nación y aquí solo se está demostrando el gran desconocimiento que se tiene de nuestra institución, porque nosotros tenemos elecciones municipales, estatales, nacionales y entregamos el alma en cada uno de esos procesos. Margarita fue la que decidió renunciar al partido aún antes de estar en una interna donde le pudo haber ganado a Ricardo Anaya. Eso no lo sabemos, por eso es que Ricardo Anaya resultó ser candidato único. A mí me gustaría ver un México libre, que sí, como dice Viridiana, ya está muy cerca de lograr su registro. En febrero seguramente, verlo, o sea, seguramente van a tener el registro, solo les faltan 5, pero no es a mí me gustaría que no fuera el Partido Calderón, me gustaría que en todo caso fuera un instrumento de Margarita Zavala para crecer y para aportar todo lo que tiene que aportar a México. Yo creo que Calderón ya tuvo su tiempo como presidente y es un hombre al que muchos seguimos respetando. Voy a señalar, ya tuvimos 80 años de Acción Nacional. Y Acción Nacional no nos necesita y no necesita la aprobación de las masas para existir. No necesita tampoco la determinación de la gente, porque Acción Nacional existe con nosotros, sin nosotros y pese a nosotros. Sean los dirigentes de quienes sean. Y entonces Acción Nacional tiene mucho futuro, tiene mucho pasado y sobre todo tiene mucho presente. Entonces ustedes se pueden llenar la boca de decir que estamos destruidos y que hacemos oposición moralmente derrotada, pero no. Yo veo una Acción Nacional muy vivo y yo creo que Fernando Doval es un secretario de estudios brillante, es un hombre que también ha crecido dentro de Acción Nacional y que yo creo que su postura también es digna de análisis, porque en este momento el PAN está abierto para todos los mexicanos. Le ha dado todo, el PAN le ha dado todo a Morena. No hay oposición, el PAN existe. Y la ministra, perdido la Cámara de Diputados durante todo este año. Dicen que no necesitas de la aprobación de las masas, pero que el panismo está abierto para todos los mexicanos. Los votantes del PAN no son masas. Se va a ver en las elecciones. Sin duda el PAN no necesita la aprobación de las masas y se vio en esta votación anterior del 2018. Vamos a una pausa. En Guanajuato, las movilizaciones de estudiantes lograron que las autoridades se comprometieran a combatir el feminicidio y la violencia de género. Regresamos a Punto y Contrapunto.